Buenos días, amigos de Radio Cristiandad. Bienvenidos a estos especiales que estamos llevando a cabo con ocasión de haberse cumplido los 50 años del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante. Con esa reforma, como sabemos, no católica, comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Los que han seguido estos especiales saben que hemos ya estudiado la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V, y luego hemos analizado las diversas partes del Santo Sacrificio según el rito romano y sus correspondientes oraciones, así como también hemos considerado los antecedentes remotos e inmediatos de la nueva misa a la misa bastarda. Y a continuación emprendimos el estudio general y particular de la misma. De este modo consideramos los autores y los fines de la nueva misa, examinamos la explicación que de ella dan los innovadores modernistas, especialmente la Institutio Generalis, y de ella 4 puntos esenciales de la primera versión de ese documento llamaron nuestra atención y exigieron también nuestro estudio: la transustanciación, el carácter propiciatorio del sacrificio, el carácter sacerdotal del ministro sagrado y la definición de la nueva misa. Una vez acabado con ese análisis, con ese examen, comenzamos el estudio de los cambios producidos en el Ordo Missae. Ya sabemos que los autores de la nueva misa sometieron la misa católica a una verdadera revolución. El padre Bunini, el padre de la nueva misa, el sepulturero de la misa católica, afirmó el 4 de agosto de 1967: no se trata solo de retoques en una obra de arte de gran precio. A veces es necesario dar nuevas estructuras a ritos completos. Se trata de una restauración fundamental, diría casi de una refundación, y en algunos aspectos de una nueva creación. Queda claro que el objetivo del Novus Ordo era, por lo tanto, hacer desaparecer el antiguo. La reforma de Pablo VI se caracteriza por el deseo de arrasar con el pasado. Los que han visto la obra de San Pío V, los que han analizado ese especial, saben que el Santo Papa autorizó el mantenimiento de todos los ritos que tenían más de 200 años de antigüedad. En cambio, Pablo VI pretendió eliminarlo todo. Los reformadores querían absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Descubrimos en esa intención lo que don Guéranger denunciaba ya en tiempos de los jansenistas. La primera característica de la herejía antilitúrgica es el odio a la tradición en las fórmulas del culto divino. ¿Por qué eliminar el rito antiguo? Los autores del Novus Ordo lo confiesan. El énfasis puesto por el canon romano sobre la noción de sacrificio es problemático desde un punto de vista ecuménico. Así había declarado en 1968 Max Turian, de la comunidad de TC, uno de los 6 observadores que intervinieron en la reforma del rito romano. Repito, el énfasis puesto por el canon romano sobre la noción de sacrificio es problemático desde un punto de vista ecuménico. Por lo tanto, había que hacer desaparecer, había que destruir el canon romano. Y entrando en los detalles, hemos nosotros comenzado a analizar las 3 características principales del Novus Ordo Missae.
y así hemos visto ya un relajamiento general de la liturgia, la desnaturalización del ofertorio y en los últimos especiales los ataques contra el canon romano. Hoy trataremos las otras plegarias eucarísticas, como las llaman ellos. Comenzamos entonces con este especial para analizar las nuevas plegarias eucarísticas. Una de las reformas más importantes en toda la historia de la liturgia del rito romano fue la promulgación de las nuevas plegarias eucarísticas. Y esto aconteció el 23 de mayo de 1968. Con ella se desalojó de su lugar de privilegio y exclusividad al canon romano. La tradición romana contó únicamente con este venerable canon desde el siglo VI. Los cambios que sufrió fueron realmente mínimos. Algunas palabras que se corrigieron, variaciones en algunas partes de la lista de los dípticos de los santos antes y después de la consagración, pero nada más. En el capítulo que dedica a la Eucaristía, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, del Vaticanesco II, no dio indicación alguna para la revisión del canon romano. Pero en los años inmediatamente posteriores hubo importantes cambios, en armonía con la sed de reforma, con el deseo de destrucción. Y así, en 1967, se produjeron dos modificaciones, ambas en oposición al Concilio de Trento. La primera, el canon podía ser pronunciado en voz alta. La segunda, podía ser traducido a las lenguas vernáculas en las misas con pueblo, con asistencia de feligreses. Dos cambios entonces en 1967. El canon podía ser pronunciado en voz alta y podía ser traducido a las lenguas vernáculas. Todo esto fue legislado en el documento 3 Abinc Annos, que es la primera instrucción del Concilium del 4 de mayo de 1967. El canon podía ser pronunciado en voz alta y podía ser traducido. El tercer cambio vino en 1968, con la publicación de 3 plegarias eucarísticas, las actuales segunda, tercera y cuarta, y eso fue el decreto de la Congregación de Ritos del 28 de mayo de ese año 1968, mayo del 68. ¡Qué coincidencia! Mayo del 68. Termina así con la tradición romana de la unicidad del canon. Verdadera revolución, verdadero mayo del 68 en la liturgia romana. Como veremos, posteriormente se han multiplicado las alternativas y actualmente la edición vigente en español del misal romano presenta un total de 13, como llaman ellos, plegarias eucarísticas. Las 4 primeras, las diversas modalidades de la plegaria eucarística quinta, que de hecho son 4, las 2 de la reconciliación y las 3 de misas con niños. Como anécdota, recordemos el diálogo entre Pablo VI y Monseñor Lefebvre durante la audiencia de 1976. A lo largo de esta audiencia, en un momento Monseñor Lefebvre explicó cómo la liturgia se había convertido en el objeto de una creatividad desenfrenada. Y dio como prueba diciendo, se dirigía a Pablo VI, no sé si usted sabe que hay 23 plegarias eucarísticas oficiales en Francia. Monseñor dijo esto como
él mismo sorprendido, pero también con la intención de sorprender a Pablo VI. No sé si usted sabe que hay 23 plegarias eucarísticas oficiales en Francia. Y Pablo VI alzó sus brazos al cielo y dijo: muchas más, Monseñor, muchas más. Y el asombrado fue el que pretendió asombrar. Fue Monseñor Lefebvre el que se asombró ante la respuesta de Pablo VI. Muchas más, muchas más. De la unicidad del canon romano pasamos a esa pluralidad, a esa multiplicidad incalculable. Muchas más. Con todo esto, no solamente se ha alterado el canon romano, como hemos visto en el especial pasado, por las modificaciones introducidas en él y que han dado lugar a la ahora denominada plegaria eucarística primera, o le llaman ellos canon romano, pero no tiene nada de canon romano. Con todo esto, se ha perdido el carácter propio de este canon, es decir, de plegaria fija, única, como la misma roca de la fe. Es como si hubiese en Greenwich 2 metros patrones, o 3, o muchos más, muchos más. Entonces, ¿cómo medir? Ya no hay una regla, no hay un canon. Hay muchos más. Y cada uno se atiene al que quiere, al que le conviene, o inventa otro, porque total también tiene esa posibilidad. Ahora las plegarias eucarísticas son intercambiables y podrán utilizarse unas u otras a merced de cada situación subjetiva. Al principio no se pensó en tocar el canon romano, ni siquiera en traducirlo. De hecho, en 1967 no se tradujo a las lenguas vernáculas, por más que estaba la autorización, como hemos visto. Pero los modernistas no lo soportaban. Ya en 1963, Hans Kühn, en su libro Palabra y Verdad, en alemán, había propuesto una reducción significativa del canon romano. Y otros propusieron algunos cambios, pues consideraban que el canon romano no corresponde a la mentalidad moderna, o que tiene expresiones arcaicas. E incluso hay quienes sostienen que algunos santos de las listas están alejados de la sensibilidad moderna. Yo hago un silencio para que ustedes reflexionen. Algunos consideraban que el canon romano no corresponde a la mentalidad moderna, o que tiene expresiones arcaicas, o que en las listas de los santos antes y después de la consagración hay santos alejados de la sensibilidad moderna. Imaginen ustedes si permitiésemos a estos verdaderos bárbaros confeccionar las listas de los santos. ¿Quiénes figurarían? Sí, usted está pensando bien. ¿Quiénes figurarían? Ya sabemos. El Concilium trabajaba en una nueva redacción del canon romano. Pero en vista de la polémica que esto empezó a causar, el mismo Pablo VI pidió que se lo mantuviese sin introducir cambios en él y que se buscasen 2 o 3 anáforas, como le llaman ellos, para usarlas en tiempos determinados. Es decir, no tocar el canon romano y agregar 1 o 2 o 3 otras anáforas o plegarias eucarísticas. Y entonces el Concilium se volcó a este trabajo buscando propuestas concretas. El padre Bunini, en su libro La Reforma Litúrgica, en las páginas 395 a 428, vemos que se extiende bastante, relata en qué consistió esta tarea del Concilium, buscando entonces esas 2 o 3 anáforas para agregar al canon romano. Mientras tanto,
Bagaglini llevaba a cabo un profundo estudio, dicen ellos, en Montcésar, en el verano de 1966, y preparó 2 esquemas de nuevas plegarias eucarísticas, que serían las bases para las nuevas plegarias eucarísticas que figuran en los misales. Primero, señalaba los valores del canon romano. Como siempre, cuando los modernistas te palmean, ponte sobre aviso. Entonces, primero señalaba los valores del canon romano y luego indica los pretendidos defectos. Cuidado que vas contra el Concilio de Trento. Como defectos. Y sí, después de valorar lo que tiene de profundo, de bueno, de santo, de venerable, de antiguo, el canon romano, ahora indica los pretendidos defectos. ¿Cuáles?, preguntará usted. Pues la falta de una síntesis de la historia de la salvación, la ausencia del Espíritu Santo y la distribución de las intercesiones tanto antes como después de la narración de la institución, como le llamaba él. Y para esto, pregunto yo, ¿estaba estudiando en Montcésar? Mejor se hubiese dedicado a rezar o a estudiar otra cosa. Es importante recordar que Bagaglini había publicado pocos años antes su libro El sentido teológico de la liturgia, donde presenta la dinámica cristológico-trinitaria de la liturgia como un elemento central de ella. ¡Wow! La dinámica cristológica trinitaria de la liturgia, elemento central de esta. Hay que haber llegado al siglo XX, haber recibido el baño del Concilio Vaticano II para llegar a estas profundidades. Dinámica cristológico-trinitaria de la liturgia. Y entonces, al elaborar los esquemas de las nuevas plegarias, sin duda tuvo muy presente estos conceptos tan importantes. Semejante tarea hizo que el concilium fuese ampliado. Claro, imagínense, tenían que trabajar estos tipos para encontrar 2 o 3 anáforas para agregar al canon romano. Y entonces tuvieron que ampliar las comisiones del concilium y entonces hicieron participar a neoliturgistas modernistas como Wagner, Franquesa, Hangy, Junel, G, Jungmann, Ginelot, Boyer, Liché, Botte y Bagaglini, entre otros. Se crearon subcomisiones para cada una de las plegarias y quedaron como relatores Junel para la plegaria 2, Bagaglini para la plegaria 3, Gélineau y Bagaglini el mismo para la plegaria 4 y Boyer para la plegaria 5, aunque esta última, que se basa en la anáfora alejandrina de San Basilio, finalmente no fue aprobada, aunque después veremos posteriormente fue agregada. Se crean entonces subcomisiones para cada una de las plegarias, con alguno de estos genios a la cabeza. Y se definió que las nuevas anáforas debían seguir un esquema idéntico, es decir, el prefacio variable para las plegarias 2 y 3 y fijo para la 4, un paso breve al Sanctus, en la 4ª es más largo, la epíclesis consagratoria, la narración de la institución, la anamnesis, la oración de aceptación de la oblación, la conmemoración de los santos y las intercesiones y doxología final. Ese es el esquema que debía seguir, después lo vamos a ver muy rápidamente, pero un poco más en detalle. Una de estas plegarias, habían resuelto estos genios, debía ser breve, de líneas sencillas y claras, tomando el modelo de la anáfora de Hipólito, la más antigua que se conserva de la tradición romana según los modernistas, claro está.
y el resultado fue la plegaria eucarística 2. Se determinó que una segunda plegaria debía reflejar con fidelidad el esquema, que hemos anunciado y que veremos en detalle después, pasando de una parte a otra con claridad perceptible, a la vez que se pudiera usar con todos los prefacios. Y resultó la plegaria eucarística 3. Una tercera plegaria debía exponer antes de la narración la economía de la salvación, como lo hace la tradición antioquena. El prefacio debía ser fijo, pues debía narrar el misterio de Dios en sí mismo y de la creación en general. Y resultó la plegaria eucarística 4. Ahí cerraron la caja de Pandora, para reabrirla después, pero ahí cerraron la caja de Pandora por el momento. Se elaboró el proyecto de una cuarta plegaria, que era la anáfora alejandrina de San Basilio, siendo un signo de comunión con las iglesias de Oriente. Era expresión de acción de gracias para toda la economía de la salvación, impregnada de términos bíblicos y adaptada a las exigencias catequéticas. Además, se trata de un texto muy importante para el ecumenismo, pues se utiliza en muchas iglesias orientales. Se le objeta que cuenta con una epíclesis después de la narración de la institución y no antes, como lo hace la tradición romana con el Quam Oblationem. Pero por el momento esa, como dijimos, la dejaron de lado y se quedaron con las otras 3. El Concilium presentó esta plegaria, la de San Basilio, el 15 de abril del 67, pero contó con 15 votos a favor y 16 en contra, por lo cual se dejó la decisión a Pablo VI, que finalmente no la aprobó, porque la Congregación para la Doctrina de la Fe, por la cuestión esta de la epíclesis, no la aprobó, no estuvo de acuerdo. El esquema con las nuevas plegarias eucarísticas, que incluía 9 prefacios nuevos, tras ser aprobado por los miembros del Concilium en abril del 67, pasó a Pablo VI el 3 de mayo, quien presentó una serie de observaciones. De ahí pasó a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y de Ritos, que también hizo sus observaciones, y la aprobación definitiva se concedió el 27 de abril de 1968. De este modo, los nuevos ritos fueron promulgados por decreto de la Congregación de Ritos el 23 de mayo de ese año 1968, entrando en vigor desde el 15 de agosto de ese mismo año. Junto con las 3 plegarias eucarísticas nuevas, se aprobó el uso de 8 prefacios, 2 para el Adviento, 1 para los domingos de Cuaresma, 2 para los domingos del tiempo ordinario, 1 para la Eucaristía y 2 prefacios comunes. Veamos ahora un poco más en detalle estas 3 nuevas plegarias eucarísticas. Una de las principales novedades del ordo de 1969, en comparación con el ordo tradicional, es justamente la adición de estas 3 nuevas plegarias eucarísticas, como las llaman ellos, a lo que quedó del antiguo canon romano, que es la plegaria eucarística primera que ya hemos visto en el especial pasado. Como acabamos de ver, incluso antes del ordo de 1969, Pablo VI ya había introducido una modificación idéntica en el misal romano con esas 3 nuevas plegarias eucarísticas que podían sustituir al canon tradicional ya toqueteado por Juan XXIII con la inclusión del nombre de San José en el canon, en el comunicantes. Por esta razón, un verdadero canon dejó de existir en la misa, es decir, una regla exclusiva
según la cual se debe celebrar el sacrificio. Ya no existía más. Dado esto, la nueva liturgia llama a todas estas oraciones, incluido el modificado canon romano, plegarias eucarísticas. Ya hemos visto en el especial anterior que los protestantes dan el nombre de plegaria eucarística a la oración que reemplaza el canon. Qué casualidad, ¿no es cierto? 6 pastores protestantes metiendo su mano sacrílega en la modificación de la misa católica, y da por resultado plegarias eucarísticas, tal como la denominan ellos. También hemos mostrado que Lutero, quien tanto proclamaba la necesidad de restaurar la misa de los tiempos apostólicos y evangélicos, también escribió nuevas plegarias para su cena. Ya hemos visto esa contradicción, al mismo tiempo que reclamaba restaurar la misa de los tiempos apostólicos, que escribe nuevas plegarias para su cena. Ciertamente, el primer y principal defecto de estas plegarias es el de existir. Su sola existencia ya es un defecto. Su sola presencia no solo es un ataque contra el canon romano, sino una embestida contra la noción misma de canon, de regla inmutable. El venerable canon romano perdió su carácter propio de oración fija, inmutable, como la roca de la fe misma. Se ha vuelto intercambiable. Se lo puede sustituir, según cada circunstancia, por otra de las plegarias eucarísticas. Y esto manifiesta claramente la astucia del ecumenismo innovador. Y por eso no llevan el título de canon, sino de plegaria eucarística. Si bien han sido escritas por diferentes autores y sobre temas diferentes, como acabamos de ver, las 3 tienen las mismas características. Los defectos de la plegaria eucarística 1, que ya hemos analizado en el especial anterior, a los cuales defectos se agregan otras graves deficiencias. Consideremos pues algunas de las características principales de las 3 nuevas plegarias eucarísticas, que se suman, insisto, a los defectos que ya hemos analizado en la plegaria eucarística 1. ¿Cuáles son las características principales de estas nuevas 3? Comienzan por trasladar, después de la consagración, la mayor parte de las oraciones. Solo una breve invocación al Espíritu Santo, encerrada entre el Sanctus y el relato de la institución, como la denominan ellos. Es evidente que se pretende que el sacerdote llegue como a chocar con la consagración, sin darle el tiempo adecuado para tomar conciencia de lo que va a hacer, sin permitirle prepararse para el misterio infinito que está a punto de llevar a cabo, de realizar. Otra característica, el canon romano, en él la consagración del pan está precedida por la oración Quipridie, el cual, la víspera de su pasión, tomó el pan en sus santas y venerables manos, y levantado sus ojos hacia el cielo, a ti, Dios Padre suyo poderoso, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él. Y la consagración del vino está precedida de la oración similimodo. De un modo semejante, acabada la cena, tomando este excelente cáliz en sus santas y venerables manos, dándote igualmente gracias, lo bendijo y dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él. Muy bien, esto está en el canon romano tradicional, católico. En el nuevo canon romano, ya lo hemos visto, estos textos se han conservado, pero con modificaciones que ya hemos mencionado en el especial anterior. Los signos de puntuación y los caracteres tipográficos que han sido modificados. En las 3 nuevas plegarias eucarísticas, estos pasajes sufrieron alteraciones profundas y significativas. Estamos hablando antes de llegar, lo que nosotros llamamos las palabras de la consagración, antes de llegar a la consagración propiamente dicha, lo que ellos llaman el relato de la institución. Esto forma parte del relato de la institución.
Pues bien, esas palabras en el canon han sufrido alteraciones profundas. En la plegaria eucarística 2, para el relato de la consagración del pan, dicen, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. En la plegaria 3, dicen, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Y en la 4, porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo. Es un poco complicado, entiendo, el seguir este relato escuchándolo. Tienen el texto y tienen todas las palabras allí bien claramente en el texto que acompaña este especial. Pueden ver, e incluso hay un facsímil, una vista del nuevo misal para la plegaria eucarística 2. Para el relato de la consagración del vino, dicen, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo. En la tercera, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo. Y en la cuarta, del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tienen todos los textos allí para ver entonces cuáles son las palabras que preceden al relato de la institución, como lo llaman ellos. Y esto, todos los textos de las 3 nuevas plegarias. Entonces, ¿qué es lo que constatamos? ¿Qué es lo que vemos? Se han eliminado las expresiones que destacan el carácter sagrado y santísimo del acto que se va a realizar. Insisto, se han eliminado las expresiones que destacan el carácter sagrado y santísimo del acto que se va a realizar. Es así que solo se dice que nuestro Señor tomó pan, sin mencionar en sus santas y venerables manos. Se omite la frase elevando los ojos al cielo. La referencia delicada, llena de amor hacia su Padre, a ti, Dios, su Padre Todopoderoso, se suprime en la segunda oración eucarística, se reemplaza por un lacónico te en la tercera y por ti, Padre Santo, en la cuarta. Insisto, todo esto es difícil de seguir, así escuchándolo y a lo mejor distraído haciendo la cena o preparando el desayuno, no sé. Hay que leerlo, hay que ver los textos, hay que cotejar, hay que leer primero el texto del misal romano tradicional católico, el único católico, y luego ver entonces las modificaciones en estas 3 plegarias eucarísticas. Pero insistimos, se ha omitido el tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, a ti, Dios, su Padre Todopoderoso. Estas 3 eliminaciones se han hecho justo cuando la consagración va a poner en causa la omnipotencia del Padre y la santa humanidad del Hijo. Y esto nos lleva a cuestionar la intención que los ha guiado para hacer estas supresiones. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué esa supresión? ¿Por qué precisamente en este momento? Y la respuesta viene sola, porque han querido desviar la atención y la importancia de lo que constituye esencialmente la Santa Misa. Tal silencio, precisamente en tal momento, constituye la manera más fácil, la manera más inteligente de conducir a los sacerdotes a que pierdan de vista lo esencial de la misa, es decir, a que pierdan de vista la transustanciación sacrificial, efecto de la omnipotencia divina. Esa es la intención. Siguiendo,
con las modificaciones, en general se han conservado las palabras del canon romano tradicional que preceden inmediatamente a la consagración del vino, y sin embargo, como hemos visto, se han introducido allí cambios importantes, además de las modificaciones en la puntuación y en la presentación tipográfica, ya mencionada para el canon romano, y juntamente con la supresión de las palabras en sus santas y venerables manos, la expresión «este cáliz precioso» o «glorioso» también se reduce a «el cáliz». Repito, la expresión «este cáliz precioso» o «glorioso», según las traducciones, «este cáliz precioso» también se reduce simplemente a «el cáliz». La innovación es más importante de lo que parece. Por un lado, la eliminación del adjetivo preclarum, precioso o glorioso, es un paso más en la desacralización general. Y por otra parte, y esto es particularmente grave, el hecho de que hunc, es decir, este cáliz, sea en adelante solo el cáliz. Y eso favorece la teoría según la cual el sacerdote no actúa in persona Christi, es decir, como representante de nuestro Señor. Fíjense en qué importante en el canon romano, cuando el sacerdote va a tomar en sus manos el precioso y glorioso cáliz, dice este cáliz, hunc calicem, haciendo referencia justamente al mismo cáliz que tuvo en sus manos nuestro Señor. Es todo un símbolo sacramental que simboliza, representa justamente el cáliz que tenía nuestro Señor en sus manos, porque el sacerdote va a hacer exactamente lo mismo que hizo nuestro Señor. Y entonces es este cáliz precioso, en sus santas y venerables manos, y no el cáliz. Expliquemos bien, la institución, como ya sabemos, por otros especiales, no es suficientemente explícita en cuanto al principio de que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración in persona Christi. La institución no es suficientemente explícita a este respecto. Ahora bien, en el texto que estamos examinando, la misa tradicional nuevamente recurre a un símbolo para indicar que las palabras de la transustanciación se pronuncian en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En efecto, el cáliz que el sacerdote tiene ante él se considera como el cáliz mismo, muy sagrado, precioso, glorioso, en el que Jesucristo por primera vez, teniéndolo en sus santas y venerables manos, convirtió el vino en su preciosísima sangre. La eliminación de este símbolo tan fuerte, tan rico, tan portentoso, constituye un paso más bien concreto en el debilitamiento de la fe en el principio de que nuestro Señor, sacerdote principal en todas las misas, está representado ministerialmente por el sacerdote que celebra. Y quieren hacernos creer que esta misa bastarda expresa la misma fe que la misa romana tradicional. Y esto se lo creen solamente los de la neofraternidad y todos los línea media, extremistas de centro. Tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Hace 50 años que han eliminado estas cosas. Y pocos, muy pocos, se han sorprendido, se han admirado y han reaccionado. Siguiendo con los cambios, luego, justo después de la consagración, se distrae la atención del sacerdote una vez más, dirigiéndola hacia la asamblea ahora, para entablar un diálogo que no hace referencia precisa al sagrado sacrificio ofrecido en ese momento. Y finalmente, si mal que mal, se han conservado algunas ideas del canon romano sobre la naturaleza de la misa y sus efectos, han sido sistemáticamente enervados, debilitados por omisiones bien calculadas. Por ejemplo, el Señor Dios, a quien se ofrece el sacrificio, ya no es invocado bajo los títulos de su omnipotencia o de su clemencia infinita, ni una sola palabra sobre nuestra condición de siervos y pecadores, a título de la cual estamos obligados a ofrecer el santo sacrificio,
nada sobre la Iglesia en cuanto católica y apostólica. Como resultado de estas alteraciones y manipulaciones, las riquezas inagotables pero bien definidas del rito de la consagración ya no se explicita adecuadamente. Y entonces las disposiciones internas requeridas para recibir los frutos sobrenaturales del santo sacrificio ya no se favorecen adecuadamente. ¿Cómo podemos evitar entonces que los sacerdotes y los fieles dejen de percibir gradualmente el significado de la misa? ¿Cómo evitar que los sacerdotes y fieles pierdan por lo mismo el significado de la misa católica y ella se deslice hacia la cena protestante? Todo lleva necesariamente hacia el recuerdo, el memorial de la última cena, tal como lo hacen los protestantes. Se pueden advertir muchas omisiones comunes a las 3 nuevas plegarias eucarísticas, todas las cuales redundan en lo que llevamos dicho. Las referencias a la mediación de nuestro Señor Jesucristo, que casi todas eran opcionales en la plegaria primera, se reducen aún más en las 3 nuevas plegarias. Y sabemos que en el santo sacrificio de la misa Jesucristo es el mediador entre Dios Padre y nosotros, y que esta mediación está especialmente indicada por la fórmula por Cristo nuestro Señor, per Dominum nostrum Iesum Christum. La Virgen Santísima, la Virgen María, nunca se dice siempre Virgen. El punto es importante porque los protestantes, si bien admiten en general la concepción virginal de Cristo, niegan que Nuestra Señora haya conservado después dicha virginidad. Y entonces el Semper Virginem es muy importante. Se ignoran los méritos de los santos, y estos siempre permanecen anónimos. Incluso San Pedro no es nombrado. En los 3 nuevos textos, las 3 plegarias eucarísticas 2, 3 y 4, las invocaciones a los apóstoles y a los mártires ya no son ni siquiera opcionales, sino que desaparecieron por completo. Cuando se menciona la fe, nunca se la declara católica y apostólica. Si las palabras sacrificio y víctima están presentes en las plegarias 3 y 4, la finalidad propiciatoria nunca se afirma explícitamente. La palabra altar está ausente. Los besos al altar han sido eliminados por completo. Y claro, si no hay altar, sino una simple mesa, no hay beso del altar. Todas las figuras del sacrificio de Jesucristo, Abel, Abraham, Melquisedec, han desaparecido. No se habla más del infierno y ya no se pide el locum refrigeri lucis et pacis, tan expresivo y teológicamente preciso para las almas del purgatorio. Es decir, que salgan del purgatorio y vayan al lugar del refrigerio, de la luz y de la paz. En las nuevas plegarias eucarísticas, incluso en la primera, a la que irónicamente siguen llamando canon romano, en esas nuevas plegarias eucarísticas ha disminuido considerablemente el número de signos de la cruz que hace el sacerdote, así como el de inclinaciones, reverencias y genuflexiones. Como ya sabemos, aquí también las rúbricas exigen que las palabras de la consagración, como lo requiere su naturaleza, sean pronunciadas en voz alta y en tono recitativo o narrativo. Pasando a otro aspecto, Santo Tomás explica por qué no es apropiado rezar en el canon de la misa por las personas que están fuera de la iglesia. De hecho, cuando la liturgia reza por la conversión de los no católicos, siempre esa oración está fuera del canon. Enseña Santo Tomás, en la Suma Teológica, en la parte tercera, cuestión 79, artículo 7 ad secundum, es decir, la respuesta a la segunda objeción, Santo Tomás dice: como la pasión de Cristo aprovecha a todos para la remisión de la culpa y la obtención de la gracia y de la gloria, pero no tiene efecto más que en quienes se unen a la pasión de Cristo por la fe y la caridad, así este sacrificio, que es memorial de la pasión del Señor, tampoco tiene efecto más que en quienes se unen a este sacramento por la fe y la caridad. Por eso dice San Agustín: ¿por quién se ofrecerá el cuerpo de Cristo, sino por aquellos que son sus miembros?
De ahí que en el canon de la misa no se ore por los que están fuera de la iglesia. No obstante, también a estos les aprovecha más o menos en la medida de su devoción. Hasta aquí las palabras del Santo Doctor, que indica por qué en el canon de la misa no se reza por los que están fuera de la iglesia. Y don Guéranger, en su explicación de las oraciones y ceremonias de la misa, ratifica lo enseñado por el Santo Doctor. Sería una profanación si el sacerdote hiciera oír sus nombres en el curso del santo sacrificio. Podemos orar por ellos en secreto, pero no en las oraciones oficiales. Ellos están fuera del sacrificio porque están fuera de la Santa Iglesia. Por consiguiente, es imposible mencionarlos en él. Ahora bien, las nuevas plegarias eucarísticas van en contra de esta regla tradicional, enfatizando que no rezan solo por los fieles, sino por todos los hombres. Recuerden ustedes, como complemento de esto y como anécdota, cuando Decime Jorge, el Bergoglio, en una reunión con embajadores, si mal no recuerdo, les dijo que en ese momento en realidad tendría que impartirles la bendición, pero como entre ellos había muchos que no eran católicos, lo iba a hacer en secreto. Lo iba a hacer en secreto, es decir, en su corazón, para no herir esas susceptibilidades. Y después los nombran en el canon. ¡Qué hipócritas! La cosa está clara en las plegarias 2 y 3. En la cuarta es más ambigua, como veremos más abajo. Para concluir, como regla general, todo lo que en la primera plegaria eucarística, que ya hemos visto en el especial pasado, mal llamado canon romano, suena mal para los oídos católicos, todo eso que suena mal en la primera se repite y se acentúa aún más en las 3 nuevas plegarias eucarísticas. Con esto se destruía la tradición romana de la unidad, de la unicidad del canon, y se encaminaba hacia la supresión del sacrificio perpetuo. La experiencia de los últimos 50 años demuestra que la plegaria eucarística 1, mal llamada canon romano, solo es utilizada por algunos sacerdotes, entre comillas, conservadores, a quienes no les gustan las otras 3 y conservan un cadáver, y por eso son conservadores. Los sacerdotes progresistas solo celebran con las nuevas plegarias eucarísticas, de modo que éstas prácticamente han suplantado incluso al transformado canon romano, que ha caído prácticamente en desuso. Además, la introducción de las nuevas 13 plegarias eucarísticas abrió el camino a otras innovaciones, y ellas continúan el asedio a la tradición misma, a punto tal de hacer que la neofraternidad San Pío X aceptase, festejase y difundiese el perverso motu propio, y con él la misa bastarda montiniana. Nosotros, por nuestra parte, por todas las razones que hemos presentado, no vemos cómo evitar la conclusión, en toda conciencia, de que es imposible aceptar los textos de 1969 de la nueva misa. Por la misma razón, rechazamos el perverso motu propio, pues él sostiene que el misal romano promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica de rito latino, y el misal romano promulgado por San Pío V debe considerarse como la expresión extraordinaria de la misma lex orandi y gozar del respeto debido por su uso venerable y antiguo, y que estas dos expresiones de la lex orandi de la Iglesia no inducen a ninguna división de la lex credendi de la Iglesia, y que son, de hecho,
dos usos del único rito romano. Aquí hacemos una pausa para seguir luego en otro bloque con la estructura de la plegaria eucarística y entrar en la particularidad de estas nuevas plegarias eucarísticas. Especialmente veremos la segunda, el canon llamado, o la plegaria eucarística llamada de San Hipólito. Hacemos una pausa y seguimos. Luego de haber analizado así en general las deficiencias de las tres nuevas plegarias eucarísticas, continuamos ahora y entramos en el tema de la estructura general, como habíamos prometido, de la plegaria eucarística. La Institutio Generalis dice de esta plegaria eucarística: ahora comienza el centro y cumbre de toda la celebración. La plegaria eucarística, es decir, la plegaria de acción de gracias y de santificación. El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones al Señor en la oración y acción de gracias, y lo asocia a la oración que, en nombre de toda la comunidad, él dirige a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la alabanza de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con respeto y en silencio. Esto es lo que dice entonces la plegaria, sobre la plegaria eucarística, la Institutio Generalis. Comienza el centro y la cumbre de toda la celebración. Las tres plegarias eucarísticas de la nueva forma protestante tiene algunos elementos en común que la diferencian del canon romano y de la plegaria eucarística I, que no son la misma cosa, como ya sabemos. ¿Cuáles son esas cosas en común que las diferencian de la primera? La explícita invocación del Espíritu Santo, la epíclesis, sobre el pan y el vino, para que se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, que se citó antes del relato de la institución. Esto requerirá que en un especial, valga la redundancia, hablemos sobre este tema de la epíclesis. Por adelanto, si alguno quiere ya ver ese tema, si le interesa, en el breve examen crítico tiene bastante bien desarrollado, aunque sea breve, tiene bastante bien desarrollado este tema de la epíclesis. Otra de las cosas en común que tienen las tres plegarias estas, las intercesiones que se sitúan todas juntas después del relato de la institución y la epíclesis sobre la asamblea. En lo demás, las tres nuevas plegarias son bastante distintas entre sí. Sus partes son las siguientes, aunque no todas las plegarias siguen el mismo orden ni las contienen todas. Intercalamos los comentarios que hacen los liturgistas modernistas. Entonces voy a ir diciéndoles cuáles son las partes de esta estructura de la plegaria eucarística, digamos en general, y qué es lo que dicen los mismos modernistas sobre cada una de ellas cuando corresponda. Comienza entonces por un diálogo inicial, igual para las plegarias eucarísticas, para todas. Dicen los comentaristas, con él se establece el contacto entre el celebrante y la asamblea, y se prepara a ésta para vivir en actitud orante la parte más importante de la Eucaristía. Entonces, gracias a ese diálogo inicial, se establece el contacto entre el celebrante y la asamblea. Sigue la alabanza a Dios, o prefacio. Comentan, acción de gracias en la cual el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por la obra de la salvación o por algún aspecto particular de la misma, según los diversos días, fiestas o tiempos. Yo agrego que el misal reformado tenía, en la edición de 1975, el misal reformado tenía, en la edición de 1975, 80 prefacios. Y ahora ese número ha subido a 98. Sí,
hago un silencio para dejar lugar al asombro. Tenemos entonces el diálogo inicial, sigue la alabanza a Dios o prefacio, viene transición, prolongación de la alabanza. Y a esto lo llaman ellos vere sanctus o post sanctus. Y dice, comienza con palabras que la conectan con el santo para continuar la alabanza. Sigue la primera epíclesis, invocación al Espíritu Santo sobre los dones. Con ella, la Iglesia, por medio de invocaciones peculiares, invoca la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados. Así explican ellos, los nuevos liturgistas, esta epíclesis. Por medio de invocaciones peculiares, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados. Insisto, el que quiera ya ir a estudiar un poco más en profundidad este tema, lo tiene en el breve examen crítico. Yo, en algún especial, en particular, voy a venir sobre este tema. Luego sigue el relato de la institución, como ya la llaman ellos, relato de la institución, o sea que relatan, cuentan. Sigue la aclamación, ya lo hemos visto para el canon romano, es decir, con una de las tres fórmulas propuestas, los fieles aclaman el misterio celebrado después de la invitación del celebrante. En las plegarias eucarísticas para misa con niños hay una mayor variedad en estas aclamaciones. Y si la misa es para la barra brava de tal o cual equipo, imaginemos. Todavía no han preparado, creo, pero me llama la atención que, decime Jorge, tan futbolero él, no haya propuesto una aclamación. Ay, ay, ay. Sigue a la aclamación la anamnesis, memorial de la Pascua, comentan ellos. Con ella la Iglesia, cumpliendo el mandato que recibió de Cristo el Señor por medio de los apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando especialmente su pasión, su resurrección y su ascensión al cielo. La oblación, por ella en este memorial, la Iglesia, por ella en este memorial, la Iglesia, y principalmente la que está aquí y ahora congregada, principalmente la Asamblea, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. Sigue la segunda epíclesis, y comentan, con ella se implora la efusión del Espíritu Santo sobre la Asamblea reunida para celebrar el memorial de la Pascua de Cristo. Está en relación con la primera epíclesis sobre los dones. Siguen las intercesiones, y explican ellos, por las cuales se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, y que la ofrenda se hace por ella misma y por todos sus miembros, tanto vivos, el Papa, el Obispo y todo el pueblo de Dios, como los difuntos, todos los cuales han sido llamados a participar de la redención y de la salvación adquirida por el cuerpo y la sangre de Cristo. Continúa con la conmemoración de los santos. En ella se hace recuerdo en primer lugar de la Virgen María, luego de los apóstoles, los mártires y los santos, especialmente aquel que sea recordado en el día. Sigue la doxología final con una alabanza final, en ella se expresa la glorificación de Dios Trino y se confirma y concluye con la aclamación del pueblo. Justamente viene el amén, con él termina la plegaria eucarística de forma solemne y comunitaria. Este es el esquema entonces general, pueden ver ustedes los pasos, ¿no es cierto? Yo lo repito ahora rápidamente, voy siguiendo el diálogo inicial, la alabanza a Dios, la transición o prolongación de la alabanza con el vere sanctus o post sanctus, primera epíclesis, relato de la institución, aclamación, anamnesis, la oblación, la segunda epíclesis, las intercesiones, la conmemoración de los santos, la doxología final y el amén. Vamos a ver ahora en particular las plegarias eucarísticas. La plegaria eucarística 2. Sobre la primera, ya hemos dicho todo lo necesario más arriba y especialmente en el pasado especial. Aquellos que quieran entonces, que no hayan visto, que no hayan escuchado el especial pasado y quieran saber todo lo referente
al llamado canon romano, que es lo que quedó del canon romano, tienen que referirse al especial anterior. La segunda, plegaria eucarística, es la plegaria cuya creación se basó en la plegaria de la tradición apostólica de Hipólito de Roma, una obra llamada Tradición Apostólica. Es breve, clara y sencilla, se caracteriza sobre todo por su brevedad y concisión. Ofrece una síntesis de la historia de la salvación con un claro acento cristológico. Aunque tiene un prefacio propio, puede ser usada con otros prefacios, total tienen 80 o 98, especialmente con aquellos que presentan una síntesis de la historia de la salvación, por ejemplo los prefacios comunes. ¿Qué hay que decir sobre el llamado canon de Hipólito o mini canon? La segunda plegaria eucarística, cuya brevedad le ha dado gran éxito y celebridad, es la más usada porque es muy breve, a menudo se presenta como el canon de San Hipólito, del siglo III, y con esto engatusan a los fieles y sobre todo a los sacerdotes. Imagínense en un canon de San Hipólito del siglo III. Incluso se afirma que sería más antiguo que el canon romano. El testimonio más antiguo de una plegaria eucarística que se ha conservado está en la tradición apostólica, atribuido a Hipólito de Roma, dicen. Esto tenemos que analizarlo justamente, porque no es así. Atención. Ellos dicen que el testimonio más antiguo de una plegaria eucarística está en esta tradición apostólica atribuida a Hipólito de Roma. La tradición apostólica de Hipólito, esa obra, es, después de la Didache, el segundo texto de normativas eclesiásticas más antiguo que se ha conservado. Fue escrito alrededor del año 2015. Su probable autor es San Hipólito, presbítero romano y mártir, el año 2035, con lo cual el texto reflejaría la normativa litúrgica romana de inicios del siglo III. Como veremos, esto es discutido. No es fácil justificar el cambio de la plegaria eucarística de Hipólito al canon romano del siglo VI, muy distintos entre sí, y no hay testimonios que den cuenta del proceso entre el siglo III y el VI. No se trata de un texto normativo para ser leído tal cual, sino un texto modelo para ser tenido en cuenta en la improvisación de la plegaria. Aunque está en un estado menos elaborado que las actuales plegarias eucarísticas, es posible reconocer en ella los elementos esenciales. El diálogo entre el ministro y los fieles, con el que hoy comienza la plegaria, una acción de gracias, que hoy es el prefacio, el relato de la institución y la intercesión final, aquí solo por la Iglesia, con una epíclesis sobre el pueblo. Falta la división entre el prefacio y el resto de la plegaria, y por ende también el santo, así como la variedad de intercesiones actuales, por la Iglesia, por la comunidad celebrante, por los difuntos. La actual plegaria eucarística 2, elaborada después de la reforma litúrgica, se basó en este supuesto canon de San Hipólito. ¿Qué podemos decir al respecto? Primero, publicado en 1946 por Don Bote, en Sources Chrétiennes, número 2. He aquí, ante todo, el texto que presenta Don Bote, que sería el canon de San Hipólito. El Señor esté con vosotros y contigo. Levantemos los corazones, los tenemos en el Señor. Demos gracias al Señor Dios nuestro, es cosa digna y justa. Te damos gracias, oh Dios, por medio de vuestro amado Hijo Jesucristo, a quien nos enviasteis en estos últimos tiempos como Salvador, Redentor y nuncio de vuestra voluntad, el cual es vuestro verbo inseparable, por quien vos hicisteis todas las cosas y en quien pusisteis vuestras complacencias. Lo enviasteis del cielo al seno de una virgen, donde tomó carne por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen y se reveló como vuestro Hijo. Él cumplió vuestra voluntad y nos conquistó un pueblo santo,
para librar del castigo a los que en vos creyeron, extendió los brazos al padecer, el cual, al salir espontáneamente al encuentro de su pasión, a fin de desatar los lazos de la muerte y de romper las cadenas del diablo, de aplastar el infierno, de llevar luz a los justos, de dar el último complemento a la creación y de revelar el misterio de la resurrección. Tomando el pan y dándoos gracias dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros será quebrantado. Del mismo modo tomó el cáliz diciendo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Cuando esto hicierais, hacedlo en memoria mía. Acordándonos, pues, de su muerte y resurrección, os ofrecemos el pan y el cáliz, dándoos gracias por habernos hecho dignos de estar en tu presencia y de servir. Os rogamos, pues, que enviéis vuestro Espíritu Santo sobre la oración de la Santa Iglesia. Reuniéndolos con un solo cuerpo, conceded a todos vuestros santos que sean confirmados en la fe verdadera, a fin de que os alabemos y glorifiquemos por medio de vuestro Hijo Jesucristo, por el cual es dada gloria a vos, Padre, Hijo, con el Espíritu Santo, en vuestra santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, cuando fue publicado, el susodicho canon de San Hipólito fue censurado por la nueva liturgia. Fue censurado por los nuevos liturgistas. ¿Qué sucedía? Él afirmaba, por ejemplo, que Cristo se entregó voluntariamente a la pasión para desatar los lazos de la muerte y de romper las cadenas del diablo y de aplastar el infierno y de llevar luz a los justos. Este pasaje molesto, preguntamos nosotros, simplemente ha desaparecido de la plegaria eucarística. Ya entonces, la plegaria eucarística 2 no respondería al canon de San Hipólito, lo han podado. Pero ¿quién fue Hipólito? Porque todavía no lo hemos presentado. Pues se trata de un sacerdote romano que se erigió en antipapa contra el Papa Calixto I, pero que se reconcilió luego con el sucesor de éste antes de morir mártir. Repito, se trata de un sacerdote romano que se erigió en antipapa contra el Papa Calixto I. Luego, exiliado, se reconcilia con el sucesor del Papa Calixto I y termina muriendo mártir. Enemistado con el Papa Ceferino y su consejero e inspirador Calixto, en relación con la doctrina de Sabelio, su enfrentamiento se agudizó a raíz de la elección de Calixto como papa, que reinó entre el 2017 y el 217 y el 222. Entonces, Hipólito, simple sacerdote romano, estaba enemistado con el Papa Ceferino y con el consejor de éste, que era Calixto. ¿Por qué estaban enemistados? En relación con la doctrina de Sabelio. Ahora bien, muere el Papa Ceferino y es elegido Calixto como sucesor de él en el año 217. Y se agudiza el enfrentamiento entonces de Hipólito contra Calixto. Hipólito fue elegido obispo de Roma por un círculo reducido, pero influyente, siendo considerado el primer antipapa. A la muerte de Calixto I, siguió Hipólito al frente de su comunidad separada, pero en la persecución de Maximino el Tracio, en el 235 al 238, los jefes de las dos comunidades de Roma, es decir, el Papa legítimo, verdadero, Ponciano, y él, Hipólito, fueron desterrados los dos juntos a Cerdeña, donde murieron poco después. Hipólito se reconcilió con la Iglesia y murió en el destierro, siendo sus restos trasladados a Roma junto con los de Ponciano y venerado como mártir. Pero tengamos en cuenta que cuando él redacta el canon que lleva por nombre de San Hipólito, era antipapa. El padre Rouget confiesa: Hipólito no da su texto como un canon, es decir, como una fórmula fija y obligatoria,
sino más bien como un modelo para la improvisación. Su texto nunca se pronunció como tal. Él era un personaje muy reaccionario, opuesto a la jerarquía romana hasta el punto de erigirse en un antipapa, lo cual redimió por el martirio. Y es muy posible que haya presentado su anáfora contra la oración eucarística empleada por Roma. El mismo Rouget, modernista, neoliturgista, dice que es muy posible que haya presentado su anáfora contra la oración eucarística empleada por Roma. Agreguemos que la reconstitución del texto inicial es hipotética. La reconstitución del texto inicial es hipotética. Don Bote dio a su última edición del Canon de Hipólito, entre comillas, Canon de Hipólito, el título cauteloso de Ensayo de Reconstitución. El mismo Don Bote le da a su última edición el título de Ensayo de Reconstitución. De hecho, se intenta reconstituir un texto escrito probablemente en griego, pero del cual solo quedan traducciones incorporadas a otros documentos, en los cuales no es fácil distinguir el texto principal de las supuestas citas. Podemos pensar que este texto, tal como tal, realmente no ha existido. Se trata de hecho de una reconstrucción operada por Don Bote, a partir de varios documentos litúrgicos antiguos, a los cuales supuso un arquetipo, un antepasado común, antepasado a quien bautizó como tradición apostólica y que ha reconstruido a partir de su mínimo común denominador. Este texto es un documento fantasma, no se lo puede encontrar en ningún manuscrito, no existe, es el resultado de una hipótesis. En resumen, la plegaria eucarística 2, llamado Canon de Hipólito, es la adaptación censurada por los mismos modernistas de la reconstrucción hipotética del mínimo común denominador de oraciones, de las cuales el autor, si existió, fue un antipapa que con su texto intentaba oponerse al canon romano. Repito esta frase que es el cierre y la importancia de esta plegaria eucarística 2. La plegaria eucarística 2 es la adaptación, incluso censurada por los mismos modernistas, de la reconstrucción hipotética del mínimo común denominador de oraciones, de las cuales el autor, si es que existió, fue un antipapa que con su texto intentaba oponerse al canon romano. Es difícil encontrar un origen más dudoso. Se trata de una especie de darwinismo litúrgico. Se comprenden entonces las advertencias de Pío XII contra el arqueologismo, y habría que extenderlas al evolucionismo modernista, verdadero transformismo de los ex-simios liturgistas que andan en búsqueda del eslabón perdido, antepasado del canon romano. Las divergencias entre la plegaria eucarística 2 y el presunto canon de Hipólito son tan numerosas que puede hablarse de dos textos radicalmente distintos, por más que en la citada plegaria del misal de Pablo VI se utilice alguna expresión tomada del texto reconstruido por Don Bote, al tiempo que se suprimen otros, como la significativa alusión al demonio, que ha desaparecido en la plegaria posconciliar. Menos aún cuadran las características de la teología patrística de los primeros siglos del cristianismo, con un texto como el de la plegaria 2, caracterizado por su brevedad, y del cual los cardenales Ottaviani y Bacci afirmaron. Palabras de Bacci y Ottaviani. Se ha señalado, entre otras cosas, que esta plegaria eucarística 2 puede ser empleada con toda tranquilidad de conciencia por un sacerdote que ya no crea en la transustanciación ni en el carácter sacrificial de la misa. Esta plegaria eucarística puede muy bien servir para la celebración de un ministro
protestante. Esto es lo que han afirmado los cardenales Bacci y Ottaviani sobre esta plegaria eucarística 2, llamada Canon de San Hipólito. Repito las palabras de Ottaviani y Bacci. Se ha señalado, entre otras cosas, que esta plegaria eucarística 2 puede ser empleada con toda tranquilidad de conciencia por un sacerdote que ya no crea en la transustanciación ni en el carácter sacrificial de la misa. Esta plegaria eucarística puede muy bien servir para la celebración de un ministro protestante. Y eso porque no aparecen en esta plegaria alusiones ni al sacrificio, ni a la oblación, ni a la víctima. Como afirmaría poco más tarde el hermano Max Turian, de la Comunidad Protestante Ecuménica de TC, las comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena con las mismas oraciones que la Iglesia Católica. Teológicamente es posible. Y esto que indicaba Masturian lo acepta la Fraternidad Sacerdotal San Pío X modificada, moderna, porque aceptan el motu propio que expresa que tanto el misal de Pablo VI como el misal de San Pío V son las expresiones de una misma fe. Al aceptar ese bastardo, perverso, impío motu propio, están aceptando lo mismo que decía Masturian. Las comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena con las mismas oraciones que la Iglesia Católica. Teológicamente es posible. Además, el texto antiguo ha sido modificado y repensado de tal modo que la plegaria es en definitiva una creación nueva, y no ciertamente como resultado de una madura deliberación. Ante las quejas de Boyer y de otros miembros del Concilium ad exequendam constitutionem de Sacra Liturgia, por el texto que Bunini había preparado como plegaria eucarística 2, éste aceptó realizar algunos cambios, pero les dio un tiempo perentorio para presentarlos. Tenían apenas unas horas. Es decir, ante las quejas, Bunini les dice, bueno, de acuerdo, introduzcan los cambios, pero tienen un tiempo perentorio, muy escaso, apenas algunas horas. Cuenta Boyer que él le daba cierta aprensión cuando veía esa plegaria en el misal y recordaba las circunstancias concretas de su composición de manera apurada en la mesa de una tratatoria del Transvevere. Sí, ha escuchado bien. Las modificaciones estas que en forma perentoria, de poco tiempo, abrumados por el poco escaso de tiempo que tenían, lo hicieron en la mesa de una pizzería del Transvevere. Boyer había salido de la reunión del concilio dispuesto a renunciar. Fue a almorzar con Don Bote a una trattoria del Transvevere, y allí el benedictino logró convencer al oratoriano de que permaneciera en la comisión y que prepararan allí mismo la redacción definitiva. Usted ha escuchado bien. Lo que hoy utilizan en la misa los sacerdotes o pseudo sacerdotes para rezar misa, cuando utilizan la plegaria eucarística 2, fue modificada en la mesa de una pizzería. Se trata pues de un indigesto. Es evidente que la trattoria era de baja calidad. Y sigue siendo cierto lo que sostenía Luis Boyer, que sin embargo es uno de los principales promotores de la revolución litúrgica. Él dijo, el canon romano, tal como es hoy, se remonta a San Gregorio Magno. No hay ni en Oriente ni en Occidente ninguna plegaria eucarística que, permaneciendo en uso hasta nuestros días, pueda invocar tal antigüedad. No sólo según el juicio de los ortodoxos,
sino también según el parecer de los anglicanos, e incluso de aquellos de entre los protestantes que han guardado algún sentido de la tradición, rechazar este canon equivaldría por parte de la Iglesia romana a renunciar para siempre a la pretensión de representar la verdadera Iglesia católica. Esta cita la han presentado los cardenales Bacci y Ottaviani y pertenecen a uno de los promotores de la revolución litúrgica, quien tuvo que reconocer que el sacrosanto canon y venerado canon romano, sacrosanto y venerado canon romano, es tan antiguo que no hay ni en Oriente ni en Occidente ninguna plegaria eucarística que pueda invocar tal antigüedad. Y que al juicio propio de ortodoxos y de anglicanos e incluso de protestantes que guardan algún sentido de la tradición, el rechazar este canon equivaldría por parte de la Iglesia romana a renunciar para siempre a la pretensión de representar la verdadera Iglesia católica. Con esto terminamos el comentario de la plegaria eucarística 2. En cuanto a la tercera, muy cortito nuestro comentario, es una plegaria de nueva creación, más larga que la segunda y con una estructura con 4 ideas principales: acción de gracias por la obra de la salvación, papel del Espíritu Santo, la Eucaristía como realización de los últimos tiempos y la íntima relación del sacrificio de Cristo con el de la Iglesia. Repito, acción de gracias por la obra de la salvación, el papel del Espíritu Santo, la Eucaristía como realización de los últimos tiempos y la íntima relación del sacrificio de Cristo con el de la Iglesia. No tiene prefacio propio, puede usarse con cualquier prefacio. Es la más larga de las creadas por el Concilium. Ya pasamos a la cuarta plegaria eucarística, que es justamente la más larga de las creadas por el Concilium. Está inspirada en la antigua liturgia antioquena. Antes del relato de la institución, presenta una síntesis de la historia de la salvación. Entonces, esta plegaria eucarística número 4, que es la más larga, tiene justamente antes de llegar a lo que llaman la institución de la Eucaristía, una síntesis de la historia de la salvación. Su prefacio es propio e invariable. En él se alaba a Dios en su esencia y en cuanto creador. Después del Sanctus, continúa con la historia de la salvación. Es sin duda la más poética de las 3 nuevas plegarias. La institución dice que debe usarse preferentemente para aquellos grupos de creyentes que tienen un conocimiento más profundo de las Escrituras. Es el artículo 322, inciso D. Debe ser utilizada preferentemente por aquellos grupos de creyentes que tienen un conocimiento más profundo de las Escrituras. Sin embargo, si analizamos cuidadosamente esta oración, no podemos dejar de comprobar que tal texto hace posibles celebraciones ecuménicas con no católicos, especialmente con protestantes, aquellos creyentes que tienen un conocimiento más profundo de las Escrituras. Por eso es de temer que los sacerdotes extremadamente progresistas juzguen que los fieles que tienen un conocimiento más profundo de las Sagradas Escrituras, a las cuales se refiere la institución, son los protestantes. Analicemos algunos pasajes de esta plegaria eucarística. Según las rúbricas, no se puede tener ningún recuerdo de personas fallecidas determinadas. Las rúbricas impiden que el sacerdote tenga un memento, un recuerdo, de difuntos en forma determinada, específica. La institución da la razón de esta extraña disposición en términos lacónicos en su artículo 322, inciso D. Dice, en esta oración no es posible, debido a su estructura, insertar una fórmula especial por difuntos. Es difícil entender por qué la estructura de una oración eucarística no puede admitir una alusión especial a difuntos determinados.
términos concretos, digamos que esta acepción hace que el texto sea aceptable por los protestantes, quienes niegan la aplicabilidad de la misa a los difuntos. Entonces, además de muy versados en la Sagrada Escritura, ese grupo de fieles que no admiten que se aplique la misa por difuntos, pueden tranquilamente aceptar, como decía Masturian, esta anáfora, como le llaman ellos, o plegaria eucarística, como también dicen ellos, número 4. No se objete que la cuarta plegaria eucarística contiene una referencia general a los difuntos, suficiente para distinguirla de la cena protestante. No, una referencia tan vaga no sería rechazada por los discípulos de Lutero, ya que si bien niegan la aplacibilidad del que se puede aplicar los frutos de la misa a los fieles difuntos, los protestantes no niegan que podamos recordarlos en nuestras oraciones. De hecho, la referencia a los difuntos en esta cuarta plegaria eucarística es bastante vaga. Ella enfatiza que no oramos solo por los fieles difuntos. Aquí están las palabras: acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Repito, acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Como vemos, ella intercede por aquellos que, aunque no murieron en la paz de Cristo, fueron salvos por su fe, que solo Dios sabía, conocía. La fórmula puede ser desconcertante porque, aunque es susceptible de una interpretación ortodoxa, tiende a salvar la conciencia de aquellos que no desean pertenecer a la Iglesia Católica. Quizás tengan una fe desconocida por los hombres, pero conocida por Dios. Todo esto, como se dan cuenta, no es católico. Agreguemos que la fórmula utilizada en la cuarta plegaria eucarística para interceder por los vivos no es menos ecuménica. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa, de nuestro obispo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Tenemos aquí una fórmula que puede interpretarse en un sentido ortodoxo, pero que es ambigua y peligrosa. Insinúa una sinceridad vaga y general en buscar a Dios. Es una condición suficiente para la salvación. Sería suficiente para que una persona se salve el buscar con sinceridad a Dios. Repito, y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, bla, 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 y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. La existencia de esa insinuación es innegable, porque de lo contrario sería imposible explicar por qué no rezar por todos los hombres en general. Además, en ningún pasaje de esa cuarta oración eucarística se especifica que la misa se ofrece en primer lugar por los católicos. Como lo hemos visto más arriba en la Suma Teológica, Santo Tomás explica la razón dogmática por la cual en el canon de la misa no se reza por los que están fuera de la Iglesia. Bueno, hasta aquí llegamos con las plegarias eucarísticas nuevas, las incorporadas ya anteriormente al año 1969, pero son las tres que se incorporaron acompañadas a la primera, que supuestamente sería el canon romano. Seguirían las plegarias eucarísticas menores. Vamos a hacer el análisis rapidísimamente de ellas en el siguiente bloque. Gracias por seguirnos hasta ahora. Inmediatamente seguimos con el análisis de las plegarias eucarísticas menores. Con este tercer bloque, consideremos las plegarias eucarísticas llamadas menores. Como lógica consecuencia de todo lo que hemos visto, se produjo el problema de la creación y la proliferación descontrolada de textos de plegarias eucarísticas que comenzaron a usar sin la debida
autorización, los sacerdotes, los grupos, por aquí o por allá. Decimos sin la debida autorización, o es que sí, que la debían, la tenían. Ya sabemos cómo se manejan las cosas en esta iglesia bastarda, posconciliar. Los obispos holandeses, intentando detener todo esto, y preguntamos, ¿en serio? Seleccionaron 11 textos y autorizaron su uso. ¿Usted lo entiende? ¿Sí? En la dinámica modernista, posconciliar, con el afán de destruir, se entiende todo. Los obispos holandeses, intentando detener la improvisación, seleccionaron 11 textos de plegarias eucarísticas y utilizaron su uso. Igual cosa hicieron los obispos belgas, autorizando el uso de 5 textos, lo mismo el episcopado de Indonesia. La Congregación para el Culto daba algunos permisos para experimentar, como es el caso de la plegaria para las misas de sordomudos o para las misas de primera comunión en Filipinas, la adaptación del canon y de las plegarias suizas para el Congreso Eucarístico de Melbourne y para las plegarias eucarísticas de las misas con niños y con aborígenes. Frente a este surgimiento de muchas y variadas plegarias eucarísticas en distintas partes, mera casualidad, preguntamos nosotros, la Congregación para el Culto, asesorada por un importante grupo de peritos, prepara en 1972 una instrucción para poner orden a todo esto. ¿Orden? Dijeron. No te la creo. En dicha instrucción se sostiene que las conferencias episcopales que deseen elaborar nuevas plegarias eucarísticas deben pedir primero autorización a la Santa Sede, luego elaborarla y finalmente pedir a la Santa Sede su aprobación. Y esto será solo en casos excepcionales. La Congregación para la Doctrina de la Fe no aprueba esto y decide cerrar el tema, instando a poner fin a los experimentos y a utilizar las plegarias contenidas en el misal, fomentando así el respeto a la disciplina común para toda la Iglesia latina. Uno no sabe si llorar o reír. La Congregación para el Culto publica una carta circular el 27 de abril de 1973, donde explica que no parece oportuno conceder a las conferencias episcopales una facultad general de componer y aprobar nuevas plegarias eucarísticas. La razón de esto es que la tradición litúrgica romana tenía una forma fija del canon, aunque variable en sus prefacios. Sí, usted escuchó bien. La congregación dice que no es oportuno que las conferencias episcopales tengan facultad para componer nuevas plegarias porque la tradición litúrgica romana tenía una forma fija del canon, aunque variable en sus prefacios. Lógicamente serían varias las peticiones de las conferencias episcopales para inventar nuevas plegarias eucarísticas. Entre ellas fue aprobada una para el Sínodo de Suiza. El permiso lo concedió Pablo VI el 14 de febrero del 74. Se redactó el texto y fue aprobado por la Congregación para la Doctrina de la Fe el 20 de julio de ese año 74. Y luego Pablo VI, el 5 de agosto del 74, terminó dando la aprobación definitiva. Se trata de una plegaria con partes variables en el prefacio y en las intercesiones en torno a 4 temas. Es la que más adelante se incorpora en el misal como la plegaria por las diversas necesidades con sus 4 variantes, que sumadas ya a las 4 de antes van a ir sumando 8, hasta llegar, como hemos dicho, a las 13 que existen
yo creo que actualmente, no estoy muy seguro ya. Otra de las aprobadas fue el sínodo para el sínodo pastoral, el 1 de noviembre del 74 en Holanda. El permiso se limitó solo para la inauguración del sínodo. Así que el sacerdote que llegó tarde y no pudo concelebrar, se quedó sin poder utilizar esa importante plegaria eucarística del 1 de noviembre del 74. Otra fue aprobada para el Congreso Eucarístico de Manaus, en Brasil. Y otras muchas peticiones fueron rechazadas. Siempre hay que rechazar algo para que justamente se pueda hacer ver que la congregación para los ritos es una cosa seria. Entonces algo hay que rechazar. Ante numerosas peticiones de autorización para las plegarias eucarísticas para misa con niños, numerosas peticiones, la misma Congregación para el Culto Divino decidió tomar la iniciativa y pidió ella misma autorización el 3 de mayo del 73 para preparar una o dos fórmulas. Pablo VI concedió la autorización el 23 de octubre del 73. Igual cosa sucedió para la celebración del Año Santo del 74. Entonces se formó una comisión especial que decidió tomar mucho café. Eso es lo importante, hay que tomar café. Y también decidió, como cosa secundaria, componer 3 plegarias eucarísticas para los niños y 2 para el Año Santo. La Congregación para la Doctrina de la Fe quería que se editase solo una plegaria para la misa de niños y una sola para el Año Santo. Pero Pablo VI decidió, después de madura reflexión, claro está, que se publicasen las 5, pero que cada conferencia episcopal eligiese una para niños y una para el Año Santo. La Conferencia Episcopal Francesa pidió autorización para dejar las 5 plegarias, permiso que fue concedido, y luego se autorizó lo mismo para otras conferencias. No es broma, lector, todo esto es serio, es muy serio. Tenga en cuenta la seriedad en Roma. Y con estos están en tratativas. Y con estos quieren llegar a obtener permisos para esto o para lo otro. Como el Año Santo llegaba a su término, en algunas diócesis se decidió publicarlas bajo el nombre de Prex Eucarística de Reconciliazione y no ponerlas como un apéndice del misal, sino aparte. Quedaron ad experimentum por 3 años hasta 1977. Luego se concedió una prórroga hasta 1980 y después sine die, es decir, para siempre. Todas estas plegarias eucarísticas tienen el carácter de menores, por lo cual se ubican separadas de las 4 grandes plegarias eucarísticas o mayores. Veamos un poquito estas plegarias menores. Plegarias para diversas necesidades. Tenemos en primer lugar, en abril del 72, la Conferencia Episcopal Suiza, ante la celebración del Sínodo Suizo de ese año, y que abarcaría todo el año 73 y parte del 74, decide que un grupo de responsables, porque los otros son irresponsables, un grupo de responsables de las diversas áreas lingüísticas de Suiza, donde se hablan 4 idiomas, tenga en cuenta usted, se hablan 4 idiomas en Suiza, y entonces como destruyeron el latín, hay que hacer 4 plegarias eucarísticas distintas, una para cada idioma. Entonces crearon una plegaria eucarística según la sensibilidad lingüística del hombre moderno. Hay que haber llegado al Concilio Vaticano II para escuchar estas sandeces. El 13 de diciembre del 73 se presenta a la Santa Sede la solicitud de autorización para la elaboración de esta plegaria. La Santa Sede, por supuesto, lo autoriza el 14 de febrero del 74. Y la redacción final de la nueva plegaria, con sus 4 variantes, fue aprobada por la Congregación del Culto Divino
por mandato especial de Pablo VI el 8 de agosto de 1974. Ese mismo año la plegaria pasa de la Iglesia suiza a la Iglesia de Luxemburgo y en 1975 pasa a la de Austria y Estrasburgo y en 1978 a Francia, Bélgica, Argelia, Marruecos y Túnez, y así se sigue extendiendo su uso por todas las naciones. Se aprueba su uso no para ser insertado junto con las otras plegarias eucarísticas, sino como un apéndice. Y en 1991 la Congregación del Culto Divino presenta la versión latina de esta plegaria. Después de las versiones, en 4 versiones de idiomas en Suiza, en el 91, estábamos el 8 de agosto del 74, en 1991 se presenta la versión latina de esta plegaria, la cual se debe transformar en la base para las traducciones. No le estoy tomando el pelo. Es así. Y esa congregación indica que debe ubicarse en el misal romano en la sección Misa para diversas necesidades. Se llama Prex Eucharistica que in missis pro varis necessitatibus adiveri potest. Comúnmente se las llama plegaria quinta. En la tercera edición del misal del Vaticano II ya es incluido oficialmente como parte del misal romano, incorporándose como un apéndice al Ordo Misse antes del propio de los santos. Es una plegaria con un lenguaje poético que expresa el memorial eucarístico con una nueva sensibilidad cristológica, eclesiológica y antropológica, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, sobre todo justamente con la infaltable Gaudium et Spes. Se trata de una plegaria eucarística que sigue el esquema tradicional definido en la Institutio Generalis. Esquema tradicional. Es una única plegaria que contiene partes fijas y partes variables significativas según temas particulares. Las partes variables son el prefacio y las intercesiones que aplican a la situación actual de la Iglesia ese motivo particular aclamado en el prefacio. Y la parte fija es desde el Sanctus hasta la Epíclesis de comunión y desde el Memento de los difuntos hasta el final. Las partes variables que se proponen tienen mucha relación con las partes fijas, por lo que los prefacios no pueden ser sustituidos por otros. Principalmente debe ser utilizada en las misas por diversas necesidades. Una rúbrica inicial orienta su uso, sugiriendo formularios con los cuales puede convenientemente ser utilizada, pero dejando abierta la posibilidad de ocasiones. Justamente no hay por qué forzar a la gente y ponerla ahí en un brete. No, hay que dejar la improvisación. Las variaciones de la plegaria abarcan 4 temáticas. Dios conduce a su iglesia, es la primera. Jesús, el camino al Padre, la segunda. Jesús, modelo de caridad, la tercera parte variable según el tema. Y por último, la iglesia en camino hacia la unidad. No sabemos si la han logrado. Lo más probable, por lo que se ve, es que han dividido aún más. El gran tema de fondo tiene que ver con el contexto en el que fueron compuestas, el sínodo. Por eso la plegaria proclama cómo el Señor acompaña a su iglesia peregrina y le abre el camino a través del mundo. Plegaria sobre la reconciliación, 1 y 2. Esta es otra temática entonces. Las plegarias eucarísticas de la reconciliación fueron creadas también en 1974 con vistas al Año Santo de la Reconciliación de 1975, con la idea de que los obispos eligieran una u otra. Finalmente, en 1975 quedaron ambas en el misal.
La intención de prolongar su uso para celebraciones penitenciales llevó a llamarlas plegarias eucarísticas sobre la reconciliación. Son 2. Fueron enviadas a las conferencias episcopales el 1 de noviembre de 1974, por supuesto, ad experimentum. No sea cosa de que se creyese que era algo ya mandado y fijo, no, ad experimentum, hasta fines de 1977. Del 1 de noviembre del 74, por 3 años, ad experimentum. Luego se dio una prórroga hasta fines del 80, y el 15 de diciembre del 80 de ese año ya se utiliza su uso permanentemente. El esquema de la primera fue compuesto por Rimaud en un estilo bíblico y poético, dicen los comentaristas modernistas. Estilo bíblico y poético para una plegaria eucarística, es decir, lo que sería el canon de la misa. La segunda es cercana a un texto preparado por la Conferencia Episcopal Alemana. Ambas plegarias buscan que la asamblea asimile con facilidad el texto y presentan la reconciliación como un evento de la historia de la salvación. En cuanto a la doctrina eucarística, son sobrias, dicen ellos. Las intercesiones son más simples, como una referencia a la oración de los fieles. Y en estas plegarias todas sus partes hacen referencia a la reconciliación, y no solo el prefacio es el que trata el tema más específico. Sobresale el que en estas plegarias se mira a la reconciliación a la luz del misterio pascual. Muy importante señalar esto. La reconciliación a la luz del misterio pascual. La primera de estas dos insiste más en el pecado como origen del alejamiento de Dios y de la falta de comunión entre los hombres. En Cristo se produce la plena comunión con Dios y entre los hermanos. Y por eso esta plegaria lleva por título La reconciliación como retorno al Padre. En la segunda aparece con mayor relieve la idea de la humanidad dividida, que por la acción del Espíritu Santo es conducida a la reconciliación perfecta y a la plena amistad. Su título es La reconciliación con Dios, fundamento de la concordia humana. Pues bien, llegamos así a las plegarias para las misas con niños. Imaginen ustedes lo que viene. Al igual que las plegarias sobre la reconciliación, las 3 plegarias para las misas con niños fueron presentadas a las conferencias episcopales el 1 de noviembre de 1974. Como hemos visto, ese 1 de noviembre fue bastante agitado. Las preparó la misma comisión que preparó las plegarias sobre la reconciliación, y también siguieron el mismo proceso de implantación que aquellas, aprobadas como apéndice primero hasta el 77, luego hasta el 80, y donde se da su aprobación definitiva. Para la primera plegaria para misa con niños se preparó como base un texto belga-holandés, para la segunda un texto francés y para la tercera un texto alemán. Parece que no hay niños ni en España, ni en Italia, ni en Portugal, ni en América, y mucho menos en África u Oceanía o en Asia. Hay niños solamente en Bélgica y Holanda, en Francia y en Alemania. Posteriormente viene el texto latino. Primero hacen las versiones y después el original, el cual no se hace para ser utilizado en las celebraciones, sino para servir como base a las posteriores traducciones. Se aconseja no celebrar en las misas con niños, se aconseja no concelebrar, que haya un solo sacerdote, un solo celebrante. Pero si se hace, hay unas rúbricas que indican el modo de proceder. Es solo un consejo, no concelebren. Pero ya que van a concelebrar igual, entonces le proponemos el modo de proceder. Estas plegarias tienen varias particularidades que se entienden a la luz de las características de la asamblea que celebra la Eucaristía. Así dicen ellos. Estas plegarias tienen varias particularidades que se entienden, las particularidades, a la luz de las características de la asamblea que celebra la Eucaristía.
que debe ser preferentemente de niños y preadolescentes para justificar su uso. Tienen un lenguaje claramente más sencillo que las demás plegarias eucarísticas, por lo tanto son las únicas que entienden los sacerdotes modernos. Es decir, sin fórmulas teológicas complejas y adaptadas a una mayor participación por medio de aclamaciones de la asamblea, haciendo la participación más activa y más dinámica. Imagínense en los niños, tienen que moverse. La primera es la más apropiada para los niños más pequeños, mientras que la tercera para los más grandes. La primera y la segunda, y no nos indican para qué sirve la segunda, son las únicas plegarias que llama fiesta a la Eucaristía. La primera y la segunda son las únicas plegarias eucarísticas que llaman fiesta a la Eucaristía. Dios y Padre nuestro, tú que has querido que nos reuniéramos en tu presencia para celebrar una fiesta contigo. Así dice la plegaria eucarística número 1. En verdad, Padre muy querido, hoy estamos de fiesta, dice la número 2. En la primera, el Sanctus está dividido en 3 partes, que siempre terminan con la aclamación de toda la asamblea, Hosana en el cielo. La segunda, en su rúbrica inicial, dice que las aclamaciones propuestas, Gloria a ti, Señor, porque nos amas, o esas aclamaciones durante el prefacio, o Gloria y alabanza a nuestro Dios, o te alabamos, te bendecimos, te damos gracias durante las intercesiones. Todas esas aclamaciones, excepto el Sanctus, son facultativas. El santo propone una repetición de la última parte. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, entre la transición y la epíclesis. Y la tercera, como dice su rúbrica inicial, está especialmente indicada para subrayar ante los niños las diversas facetas del año litúrgico. Por ello, algunas de sus partes varían según los diversos tiempos del año litúrgico. En esta plegaria se repite 3 veces, después de la consagración, la misma aclamación, a fin de que con esa repetición quede subrayado ante los niños el carácter laudatorio de toda la plegaria eucarística. Por lo tanto, la plegaria eucarística tiene un sentido laudatorio, no sacrificial, no propiciatorio. El mal llamado misal romano cuenta actualmente con 13 plegarias eucarísticas que se han mantenido en la tercera edición típica, aunque en un orden distinto. Los países que tienen plegarias propias las suman a estas 13. No caben dudas, la nueva misa destruye el rito romano. Teniendo en cuenta la nueva misa en sí misma, solo con el texto oficial latino delante de sus ojos, los cardenales Ottaviani y Bacci pudieron escribirle a Pablo VI. El Novus Ordo Missae se aleja de manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, cual fue formulada en la 22ª sesión del Concilio de Trento. La nueva misa viene de la herejía y conduce a la herejía, aunque se la celebre con piedad y conforme a las rúbricas. Está impregnada de espíritu protestante. Lleva en ella un veneno perjudicial para la fe. Concluyamos, pues, afirmando que la nueva misa no es agradable a Dios, pues no da la adoración conveniente a nuestro Señor Jesucristo, además de que plantea serias dudas sobre su validez. El católico debe rechazar la nueva misa y no puede ni celebrarla si es sacerdote, ni asistir a ella si es simple feligrés. Esa misa no puede obligar ni puede servir para cumplir con el precepto dominical.
Dios mediante, seguiremos de ahora en más estudiando temas bien en detalle, después de haber hecho todo este trabajo de conjunto desde el mes de marzo hasta este mes de septiembre. Gracias por acompañarnos hasta aquí y los esperamos en nuevos especiales donde Dios mediante iremos tratando entonces temas muy importantes, tanto de la misa bastarda, de la destrucción del misal romano, como cosas particulares de ese misal romano venerable, al cual poco conocemos y del cual entonces poco fruto sacamos. Veremos, Dios mediante, temas muy importantes. Una vez más, gracias por acompañarnos y los esperamos en nuevos especiales sobre la Santa Misa Católica Apostólica Romana y sobre la nueva misa bastarda.